presencia estamos, Señor, reconociendo que somos necesitados de ti, necesitamos de tu intervención, necesitamos, Señor, de tu gracia, pero sobre todo necesitamos de la obra de Cristo, el perdón de pecados. Porque reconocemos que nuestros pecados están delante de nosotros y que no hay nada bueno, no hay cosa buena, no hay cosa sana en ninguno de nosotros, como dice tu palabra. Por eso nuestra mayor necesidad de depender de usted en esta mañana, especialmente mi persona en este momento, reconociendo la necesidad que tengo de ti, Señor. Que tú me puedas usar, que puedas iluminar mi entendimiento y que el Maestro de Maestros, que es tu Espíritu Santo, pueda producir en los corazones el querer como el hacer. Ayúdame a exponer tu verdad, tu palabra claramente y que pueda comunicar tu verdad de manera clara, entendible y que tu pueblo pueda ser, Señor, movido por tu presencia, por tu palabra, en obediencia. En tus manos, amado Rey, colocamos todos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede ponerse cómodo ahí en su lugar. Damos la bienvenida también a aquellos que nos ven a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida y esperamos que de ser de mucha bendición para los amigos y los hermanos que también nos escucharán. Ese es el propósito por el cual nosotros siempre estamos transmitiendo las enseñanzas para que las personas puedan llegar a conocer a Dios. Porque de eso parte nuestra vida, nuestra fe. En eso consiste la vida eterna, según lo que dice San Juan 17:3, y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti como el único y verdadero Dios y a tu Hijo, a quien tú enviaste. Amén. Y eso es lo que la iglesia debe de entender, que debemos de conocer a Dios. No se trata de conocer acerca de Dios, porque hay muchas personas que conocen acerca de Dios, pero que no conocen a Dios. Y para eso tenemos que ir lo que Él ha revelado. Amén. Ya hemos empezado a dar algunos estudios acerca de la forma como Dios se ha revelado, acerca de la revelación natural general y acerca de la revelación especial. Amén. Ya todo eso como iglesia lo sabemos y vemos que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que no necesitamos más revelación? Que todo está escrito. Amén. No necesitamos un profeta, no necesitamos alguien que nos venga a decir cómo estamos, qué Dios puede llegar a ser, porque sabemos que la Biblia es nuestra norma de vida, nuestro manual de fe y la que gobierna y en la que debe de estar cimentada nuestra casa espiritual. Amén. ¿Cuánto aman su palabra? Mis amados hermanos, cuando nosotros evangelizamos o muchas veces nosotros predicamos la palabra de Dios, encontramos personas que reconocen verdaderamente que son pecadoras, pero también encontramos personas muchas veces que dicen que no son malos o no son tan malos como el asesino, como el violador, como aquel que hace lo malo, y siempre tratan de justificarse porque comienzan a mirarse o a compararse con otro ser humano, mortal, pecador, como cada uno de nosotros. Es por eso, amado hermano, que muchos esperan en el día del juicio ser recompensados por lo bueno que lograron llegar a ser, por los méritos que ellos hicieron, por su esfuerzo, por su sinceridad. De alguna forma, ellos esperan ser recompensados. Sin embargo, sabemos que no hay un pecador bueno. Como alguien dijo, no hay un mentiroso honesto. Son dos palabras mutuamente excluyentes. O sea, nadie puede decir que es un pecador bueno, porque si queremos hablar de bondad, si queremos hablar de verdad, tenemos que pensar como dijo Jesús. El mismo Jesús dijo, no hay ni uno bueno.
solamente mi Padre que está en los cielos. También la Escritura dice, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Hay una gran y tremenda, infinita diferencia entre la perfección y la bondad y la verdad de Dios y nosotros, seres humanos, que somos criaturas caídas, criaturas pecadoras. Todo ser humano delante de Dios debe de presentarse en el juicio final como culpables. Somos culpables, ¿sí o no? Porque todos, de alguna manera, hemos pecado. Incluso en Cristo también pecamos. Amén. Una cosa es pecar y la otra es practicar el pecado. No practicamos el pecado porque ya no hay esclavitud del pecado en nosotros, porque la gracia de Dios ha puesto restricción contra el pecado y ahora por la gracia de Dios somos libres de la esclavitud de Él. Recuerde, como decía el hermano mientras oraba, no hay nada bueno en nosotros. Somos culpables. Desde la coronilla de la cabeza, dice Isaías, en el capítulo 1, versículo 6, que no hay cosa sana, no hay cosa buena, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Entonces es importante entender, amados hermanos, que nosotros necesitamos la intervención divina de la gracia de Dios. Reconocemos que en nuestros méritos, en nuestras fuerzas, estamos perdidos y por eso necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad entera está bajo el juicio del soberano juez, del Dios del universo. La depravación que vamos a hablar hoy es total del ser humano y universal. Esas son las verdades centrales del cristianismo. Posiblemente ya lo hemos escuchado porque el pastor Abilio, el pastor José muchas veces han predicado acerca de la depravación total del ser humano. Es esencial entonces comprender, amados hermanos y amigos, que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos muertos espiritualmente, somos pecadores por naturaleza, no buscamos hacer el bien, sino que todo designio del corazón y de nuestra mente son de continuo al mal. Lo dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y en Efesios capítulo 2, versículo 3, que nosotros, que los hombres en su naturaleza son hijos de ira, son hijos de desobediencia. Así éramos nosotros, los mismos que los demás. Y como vamos a ver en el texto que vamos a ver hoy de Romanos, sin excepción, judíos y gentiles, todos están bajo el dominio, bajo el poder del pecado. Todos. Parece un panorama un poco sombrío, deprimente, pero es por eso que sobre ese panorama tan oscuro de la esclavitud del pecado del ser humano, es que brilla con mayor intensidad y fuerza la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, querido amigo oyente, predicar un texto como el que vamos a ver en esta mañana podría ser muy desesperanzador, pero mi propósito en esta mañana más bien es brindarte esperanza, de que puedas conocer que en este diagnóstico, que es un diagnóstico terminal, podamos también comprender que nos puede llevar a la muerte eterna, a todo ser humano de forma inevitable. Eso es lo que parece, pero tenemos que ser claros y tenemos que ser honestos. Tenemos que mostrar en toda su maldad, en toda su profundidad, para luego decir que hay una cura, que hay una solución. Y eso lo vemos cuando un médico, en su ética, en su profesión, sabe que una persona, según el diagnóstico de su examen,
a una persona le llegase a salir cáncer, él no puede reservar ese diagnóstico. Su profesión se lo prohíbe. Más bien, él tiene que comunicar ese diagnóstico. Luego que se lo dice a la persona, luego que la persona se siente sin esperanza, triste, llora, entonces le dice, pero todavía hay esperanza, todavía hay una solución, hay una cura. Entonces esa persona va a alegrarse y va a apreciar la labor que va a hacer la ciencia médica. Amén. En este caso, nuestra vida espiritual también hay una solución. Y la solución la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Él es el único que puede librarnos de esta condición tan terrible que vamos a ver en esta mañana. Así que en el párrafo que vamos a ver está en Romanos capítulo 3. Ahí Pablo resume toda su enseñanza desde el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 8 que ha dado allí, y concluye en el versículo 9 que todos están bajo el juicio de Dios, que todos son incapaces de salvarse a sí mismos y que todos son rebeldes y que están destituidos de la gloria de Dios. Ahora él resume su enseñanza con varias citas del Antiguo Testamento, porque Pablo dice que no solamente es algo que vemos en el mundo corrupto, no es algo que vemos en las noticias hoy en día o en la radio escuchamos, o en las redes sociales, donde cada día la cosa va de mal en peor. Cada día vemos como el pecado, vemos las malas noticias, vemos como todo aquello, por experiencia propia, lo vemos a diario. Todo lo que las noticias informan, sino que la Biblia también da testimonio que en el Antiguo Testamento todos son pecadores, como dice Isaías en el capítulo 1 versículo 6, ya lo dije, desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana. No hay en él cosa sana. Entonces la depravación del hombre es universal, es total y es también profunda. Así que por más buenas obras que nosotros llegásemos a hacer, por más ritos o por más esfuerzo que hagamos, por más religiones que tengamos, no hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Y escúcheme bien, querido amigo que estás aquí, a la visita, a aquellos que nos ven también virtualmente. Quiero que sepas que este es un mensaje para no hacerte sentir bien. Es un mensaje que no va a mover tus emociones. Es un mensaje que no va a hablar de prosperidad. Tampoco lo vamos a enfocar en tu autoestima. No es un mensaje de salud, sino más bien es un mensaje que expondrá la fealdad del pecado. Eso es lo que vamos a hacer, y luego al final diremos de corazón: arrepiéntete, confía en el Señor Jesucristo, humíllate delante de Él, si no, sufrirás el castigo eterno, sufrirás el infierno para siempre. Esa es una gran realidad. Vamos a leer Romanos capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 18. Dice, comienza con una pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, es decir, así dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Versículo 17. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay 3 puntos que quiero compartir rápidamente en esta mañana. En primer lugar, la humanidad entera es esclava del pecado. Eso es lo que debemos de entender y dar a conocer también. Y las personas que no son cristianas deben de saber que no están viviendo su vida, están viviendo la condición de la esclavitud del pecado. Pablo, en esta cita que vamos a leer hoy, él describe al pecado como un amo cruel, como un amo malvado, que tiene sometido al ser humano. Así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Nosotros creíamos que estábamos disfrutando la vida. Esta es la vida que yo me merezco. Y así todo joven hoy en día cree que la vida que ve es la realidad y que cree que es lo verdadero, lo efímero. Porque el hombre, en la autosatisfacción de llenar sus vacíos, ha inventado muchas cosas. Ha inventado drogas, ahí están los placeres del mundo, la vanagloria de la vida, las relaciones sexuales. Eso es lo que vemos hoy en día. El pecado que está destruyendo nuestra juventud, las redes sociales, el alcoholismo y las relaciones sexuales. Eso es lo que la juventud hoy corre con todas sus fuerzas tras ella. Es por eso que necesitamos comprender la verdad de la palabra de Dios. Aquí en el contexto del capítulo 3, versículo 1 al 8, Pablo establece y dice que Dios ha bendecido a Israel. Les había dado muchas bendiciones. Le había dado tantos privilegios a Israel. El mayor de ellos, ¿cuál fue? Le confió su palabra. Porque la palabra fue escrita por personas judías. También a través de los judíos viene la salvación. Jesús dijo que la salvación viene de los judíos, porque de ellos es que vino el Mesías. Dios le ha dado privilegios a Israel, les dio su ley, les dio promesa y será fiel a esas promesas. Por eso hay que entender que no significa que los judíos incrédulos iban a librarse del juicio de Dios. Dios es fiel, Dios es justo y Él cumplirá sus promesas de bendición, pero también es justo en cumplir sus promesas de maldición a los que han desobedecido su palabra. En otras palabras, Dios se mantiene siempre fiel. Dios no ha desechado a su pueblo Israel a pesar de su incredulidad, pero sí juzgará a los que son de Israel y que han sido desobedientes a su palabra. Por eso Pablo aquí en el versículo 9 comienza. ¿Cómo comienza Pablo? Con una pregunta. Y él comienza diciendo, ¿qué pues? Quiere decir, ¿qué vamos a concluir? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? ¿Somos mejores? La respuesta es no, en ninguna manera. Eso lo dice Pablo. No somos mejores, tampoco nosotros como gentiles, no somos mejores que ellos, que Israel. Dios escogió a Israel con grandes privilegios, aunque también se les confió la palabra de Dios.
Aún a través de ellos, como dije, vino también el Mesías por medio de Israel. Somos también pecadores, concluye Pablo diciendo a los judíos. Nosotros también somos pecadores, no somos mejores que los gentiles. En el día del juicio no vamos a tener ventaja sobre los gentiles. Mire la razón que Pablo da ahí mismo. Dice, no somos mejores. Y luego dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo dice, ya hemos acusado, lo cual significa que todo lo que Pablo dice desde el capítulo 1 al versículo 18, donde empieza, dice en el capítulo 1, versículo 18, vamos a ir rápidamente, capítulo 1 de Romanos, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y allí Pablo comienza a hablar a los gentiles y a acusarlo. Luego en el capítulo 2 habla de los judíos, y en el capítulo 3 versículo 8 resume todo lo que ha dicho. Pablo lo describe como una acusación. ¿Una qué? Acusación. Por eso él dice allí, ya hemos acusado. ¿A quiénes? A judíos y a los gentiles. Primeramente a los gentiles y luego también a los judíos. ¿Y cómo concluye él? Que todos están bajo pecado. ¿Qué significa esa frase? Están bajo pecado. Significa que están bajo el poder, bajo el dominio, bajo el control, cautivos, esclavos del pecado. Entonces, ¿cuál es el problema de la humanidad? Y no solo de la humanidad, sino también de cada uno de nosotros. Porque nosotros no podemos dejar de pecar. ¿Y por qué no podemos dejar de pecar? Porque somos esclavos del pecado. A veces cuando como creyente creemos que somos mejores que otros. Amados hermanos, usted puede llegar a ser el cristiano más maduro. Usted puede ser el cristiano de más años, pero usted nunca va a dejar de pecar. Y lo vemos con el hombre que Dios usó, que confió e inspiró su palabra a través de él. El mismo apóstol Pablo, con luchas como las suyas, debilidades como las mías, él mismo llegó a decir: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo pecaminoso? Porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa es la lucha del creyente. Sabemos que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Recuerde que hay un nuevo nacimiento, hay una nueva criatura que va creciendo, pero que también debemos de entender que hay un viejo hombre que está viciado a las cosas del mundo. Usted sabe lo que significa la palabra viciado. Es como el drogadicto, aquel que está adicto a la droga. Usted ve cómo termina, cómo lo lleva. Al final termina en la calle, recogiendo cartón, comiendo de la basura, porque todo lo que coge, todo lo que gana es para su vicio. Eso es lo que también podemos ver en esta carne. Amén. Esta carne es mala, es perversa. Y déjeme decirle que en su fuerza jamás podrás vencerla. ¿Cuándo será vencida esta carne? En la esperanza que aguarda el cristiano, que llegará un día donde este cuerpo corrupto se vestirá de incorruptibilidad. Esa es la esperanza que aguardamos como creyente, que un día este cuerpo será transformado. Eso es lo que esperamos nosotros. Somos esclavos del pecado
Obviamente estamos hablando de los que están en las cosas del mundo, sin Cristo, el mundo sin la gracia de Dios, el mundo apartado de Dios, no puede dejar de pecar. ¿Por qué? Porque están bajo el dominio, bajo el control, bajo el poder del pecado. En varios pasajes de Romanos, y en realidad en todo el Antiguo Testamento, Pablo caracteriza el pecado, como dije anteriormente, como un amo cruel, como un amo malvado, como un amo que tiene sometido a todos los incrédulos. Por ejemplo, miramos en Romanos capítulo 6, versículo 6, ahí más adelante dice: siendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, más al pecado. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre en el momento de la salvación. En el momento que Cristo muere en la cruz, dice aquí que a fin de que ya no sigamos sirviendo, de que ya no sigamos sometidos más al pecado, porque así estábamos antes de conocer a Cristo. Yo quiero que por un momento usted piense cómo era antes de conocer a Cristo. Piensa por un momento, ¿dónde estarías si la gracia de Dios no hubiera intervenido en tu vida? ¿Qué sería de tu vida? Porque a veces nosotros creemos en las casualidades y en las coincidencias, pero sabemos que como cristiano eso no existe. Lo que hay es propósito. Y que Dios en su propósito, como el soberano Dios, controla todas las cosas. Y aún siendo cristianos, hay esperanza, según lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas, y todas las cosas son, todas las cosas a los que aman a Dios, le ayudarán para bien. Cuando usted comprende y entiende ese versículo, usted entenderá que lo que estás viviendo, que lo que estás pasando es por un propósito. Si eres cristiano y tienes a Cristo como el centro de tu vida. Si no es así, todo lo que estás viviendo es consecuencia de tus malas decisiones. Y muchas veces nos desahogamos y le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué a mí? Señor, si yo oro. Señor, si yo ayuno. Señor, si yo leo tu palabra. Y de esa manera oramos mal. Porque le estamos diciendo, Señor, yo no soy tan malo para recibir esto. ¿Por qué me pasa a mí esto? Y de manera ignorante, indirectamente, le estamos diciendo, Señor, hazme justicia. Y si Dios obrara en su justicia, ¿qué nos daría? La muerte. Pero qué buena es la misericordia de Dios, que no nos da lo que no merecemos, sino la gracia de Dios. ¿Cuánto les dan una alabanza a nuestro Dios en esta mañana? Gloria a Dios. También en el versículo 12 sigue diciendo, del capítulo 6 de Romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, ¿en dónde? En sus concupiscencias. Antes servíamos al pecado, ¿y qué obedecíamos nosotros? Las concupiscencias. Esa era nuestra naturaleza antes.
Versículo 17 dice, pero gracias a ¿quién? A Dios. Aleluya. Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa es la conversión, esa es la salvación. Hay una transferencia de posición. Recuerde que eso es lo que es estar en Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, antes estábamos en una posición camino a la muerte eterna, pero Cristo nos toma de ese lugar y nos traslada de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte eterna a la vida eterna, de hijos de ira, de desobediencia, a ser hijos de Dios. Por lo tanto, ahora estamos en Cristo. Ahora hay un corazón nuevo. Ahora hay una naturaleza nueva. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora que hemos obedecido a Cristo, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Y esa palabrita no nos gusta a veces. Esclavo. Por eso en varias traducciones se ha cambiado la palabra esclavo a siervos de Cristo. Podemos decir, como dije, ahora somos siervos de Cristo. Pero la palabra en el griego, la palabra esclavo, es la palabra doulos. Amén. Porque nadie quiere sentirse o someterse a otro. A veces decimos, yo soy un hijo de Dios, pero a veces no nos sometemos. No vivimos para Dios, sino que vivimos para nosotros mismos. Vivimos una vida egocéntrica. Es por eso que en esta mañana debemos de meditar y debemos de reflexionar. ¿Estoy viviendo para Cristo o estoy viviendo para mí, para mi propio deleite? Esa es una gran pregunta. Mire, el versículo 20 también dice, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, no hacían justicia, no hacían bien. ¿Por qué? Porque eran esclavos del pecado. En cambio, ahora que somos hijos de Dios, que somos libres del pecado, ahora que somos siervos de justicia, podemos hacer buenas obras. ¿Y por qué? Porque Cristo nos ha libertado de ese dominio, de ese control, de tal forma que cuando hablan acerca de los incrédulos que hacen mal, que piensan mal, que actúan mal, que dicen muchas cosas y que están sometidos en inmoralidades, en diversos pecados, que continúan y continúan en sus maldades y no pueden salir de allí porque se convierte en un círculo vicioso en el cual se encuentran. ¿Qué podemos decir allí? Que todo eso es normal. Todo eso es natural, porque al ser incrédulos son esclavos del pecado y no pueden dejar de pecar. Están metidos allí y no pueden salir por sus propias fuerzas, porque están cautivos, están sometidos. Los gobierna su ira, su celo, su envidia, su orgullo, su mentira, y no lo pueden soltar porque tienen a su amo, que es el pecado, que los domina por completo. Y eso es lo que significa cuando Pablo dice aquí, volvemos nuevamente al capítulo 3, versículo 9, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, bajo el dominio
Las personas a veces creen que sin Cristo son libres. ¿Qué me vienen a decir a mí? Déjeme vivir mi vida. Ya usted vivió su vida. Déjeme yo disfrutar la mía. Es lo que dice el joven o el niño cuando... Y más que todo los padres sufren por eso. Porque yo creo que nuestros padres tienen mucha experiencia de lo que es verdaderamente la vida. Sino que en la juventud, en la adolescencia, el joven cree que todo es color de rosa. Hermano, amigo, joven, la juventud se pasa y se pasa rápido. Y como alguien dijo, recuerda que hoy eres hijo y padre serás. Cuando seas padre, entenderás el dolor y el amor de una madre y de un padre. Por eso, el mandamiento en su palabra en Eclesiastés capítulo 12, Salomón dice: oh joven, quien quiera que seas, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Y por qué Salomón nos manda que nos acordemos de Dios en los días de nuestra juventud? Porque es allí donde comenzamos a tomar decisiones. Es allí donde comenzamos a andar con amistades fuera de casa. Es por eso que cuando nosotros tomamos malas decisiones, al final nuestra vida será un fracaso. Por eso la juventud hoy en día no sabe tomar decisiones. Por eso vemos que muchos no quieren estudiar. Muchos quieren vivir, tener un hogar, tener hijos. Y yo les aseguro que en esa juventud, con ese modo de pensar, vas a fracasar. Porque sí, también Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Tú vas a crecer, vas a casarte, vas a tener hijos en el tiempo de Dios. Pero hoy en tu juventud, tu deber es sembrar lo que quieres cosechar cuando seas adulto. Amén. Por eso, escucha los consejos de la madre, de la persona mayor, porque ningún padre, ninguna madre quiere un mal para los hijos. Y a veces nuestros hijos se llenan de orgullo, de soberbia. Ya usted vivió su vida, déjeme vivir la mía. Y muchas veces creen que la vida se disfruta así como hoy en día, en discotecas, en fiestas, en malas amistades. No, eso es perder la vida y eso es perder la juventud. Si no, mírenos a nosotros. ¿Estamos pagando consecuencias, sí o no? Y por lo mismo no queremos que también vivan las consecuencias que estamos viviendo. Por eso no es disfrutar la vida, más bien eres un esclavo del pecado. Eres una víctima del pecado. El pecado te tiene sometido y te quiere llevar a vivir como viven todos los demás. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo puso sus ojos lejos de la casa de su padre, afuera. Y le dijo: Padre, dame la herencia de los bienes que me corresponden. Y dice que pocos días después, el padre lo hizo. Y dice que este joven se fue lejos de la casa de su padre a vivir, a disfrutar la vida. Y dice la Escritura que allí vivió perdidamente.
entre fiestas, prostitutas y deleites. Gozaba su vida hasta que un día se le acabó todo. Porque el problema de la juventud es esa. Cree que nunca se le va a acabar la juventud. Porque esa es la riqueza que tenemos. La riqueza del ser humano es su juventud. Cuando lo hubo malgastado todo, volvió en sí. Abrió sus ojos. Se dio cuenta que el peor error fue haber salido de la casa de su padre. Porque el joven hoy en día dice, no veo la hora en cumplir 18 años para irme de esta casa y poder vivir mi vida. Así pensó el hijo pródigo. ¿Y cómo le fue? Por eso dice, volveré a la casa de mi padre. Cuando hubo reflexionado, cuando se dio cuenta que la peor decisión fue haber dejado a su padre y haber seguido lo que sigue el mundo y los demás. Pensaba que todo era así, pero cuando se acabó todo, se dio cuenta de la mala decisión que ha tomado. Por eso, joven, todavía estás a tiempo. Y si estás escuchando este mensaje, Dios está hablando a tu vida. No sé cuál es la decisión que estás a punto de tomar. No sé lo que piensas para tu vida. No sé si estás a punto de dejar el estudio. Pues te exhorto, te insto en el amor de Cristo que continúes. Que tu vida puede llegar a ser diferente si obedeces la palabra de Dios. Por eso no apelo en lo que yo acabo de decir, no apelo a lo que tú puedas llegar a ser, sino a la obra del Espíritu Santo. Que Él pueda quitar tus vendas, que Él pueda abrir tu entendimiento, que Él pueda hacer la obra de salvación, de sacarte de las tinieblas y traerte a la luz admirable. Y nosotros como iglesia, nuestro propósito es orar por eso. Porque yo sé que hay madres, hay padres que estamos luchando con esto. Pero poderoso es el Señor. Todavía creemos en el poder del Evangelio y en el poder de su palabra. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Dios puede transformar nuestra juventud. Dios puede transformar nuestros hijos y Dios puede transformar a todas aquellas personas que están sometidas al pecado. ¿Y todo eso por qué? Por el poder del Evangelio. No te desanimes. Levántate. Anímate en esta mañana. Sigue confiando, porque el problema de nosotros, como compartí ahorita con los hermanos, es que no tenemos la confianza y la seguridad de que verdaderamente el Evangelio es poder de Dios. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pablo tenía la seguridad y la confianza. ¿Por qué? Porque lo había experimentado en su propia vida. Y no solamente él, nosotros también lo hemos experimentado. ¿Usted cree que le será difícil a Dios también obrar en la vida de nuestros hijos? Anímate. Dios tiene el control. Dile que está a tu lado, Dios está obrando. En segundo lugar, la humanidad entera ha sido corrompida por el pecado. En los versículos del 10 al 17, Pablo presenta una cadena de versículos del Antiguo Testamento. En el versículo 10 en adelante, en realidad son 6 versículos en total que están entrelazados y que confirman lo que acabo de decir en el versículo 9. Dice que todos son esclavos del pecado, y para confirmarlo voy a citar, dice Pablo, varias citas del Antiguo Testamento, y empieza en el versículo 10 diciendo, como está escrito. Quiere decir, así dice la Biblia. Así dice la Escritura. Y una vez
que cita esta cita, que da testimonio de la universalidad del pecado, de la maldad, de la profundidad de la extensión del pecado. Cada una de estas citas demuestra fehacientemente que el hombre es esclavo del pecado. Si usted presta atención, estos versículos están estructuralmente bien estructurados, valga la redundancia, está cuidadosamente armados en 3 estrofas y luego termina con una conclusión. La primera estrofa son los versículos 10 al 12. En estos versículos, para que usted entienda bien, nos muestra que el pecado es universal y que afecta primero nuestra relación con Dios. El pecado es universal y que afecta primero nuestra relación con Dios. Y en la segunda estrofa, que son los versículos 13 y 14, se enfoca en la forma como el pecado se muestra a través de nuestras palabras. Y la tercera estrofa, que son los versículos 15 al 17, y se refieren a la conducta violenta del ser humano en sus relaciones interpersonales con los otros seres humanos. Así que vamos a ver cada una de ellas para terminar. Y finalmente en el versículo 18, Él da la conclusión. Nos da la raíz, nos da la razón del por qué somos así. Y escúcheme bien, por favor, vamos a ir con detenimiento. Cada una de estas estrofas, dice la primera estrofa, el pecado nos ha corrompido y eso afecta primeramente nuestra relación con Dios. El pecado es universal y para que no nos quede ninguna duda, miremos cómo 4 veces se repite la misma frase: no hay. Versículo 10 dice: no hay justo. Versículo 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en el versículo 12, la segunda frase dice: no hay quien haga lo bueno. ¿Hay o no hay? No hay. Usted puede pensar en alguien, usted puede pensar de que habrá una persona buena, justa, que ame, que busque a Dios. Dice el mismo apóstol Pablo: no hay. Amén. Recuerden que siempre todo en su propia fuerza y por sus propios méritos, apartado de la gracia de Dios, no hay. Hay tantas religiones en el mundo. Algunos religiosos en el mundo vemos, en el caso de la iglesia tradicional, los católicos, ellos se consideran sinceros por hacer buenas obras. Los testigos de Jehová pueden llegarse a considerar sinceros. Los mormones pueden llegar a considerarse sinceros. De cualquier tipo de religión, parecen gente buena, pero no hay entre ellos, apartado de la gracia de Dios, no hay quien busque a Dios realmente, no hay quien haga realmente lo bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque son pecadores. Para recalcar esta verdad de la universalidad del pecado, además el versículo 12 dice: todos se desviaron. Y al final del versículo 10 también dice: no hay justo ni aún uno. Para que no nos quede duda entonces, no hay ni uno. Y nuevamente al final del versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero usted puede estar pensando en esta mañana: ¿habrá alguno? ¿Qué hay del Papa?
¿Qué hay de Buda? ¿Qué hay de Mahatma Gandhi? Que eran personas buenas, honorables, sinceras, que amaban no la violencia. ¿Podrá haber alguno bueno por ahí? ¿Podrá haber alguno sincero? ¿Qué dice Dios? No hay. No hay absolutamente ni uno. Entonces, todos estos versículos son citas tomadas también del Salmo 14. No vamos a ir allí, pero usted lo puede apuntar. En el Salmo 14 están todas estas citas, pero lo que Pablo está citando aquí es el Salmo 14, versículo 1 al 3. Algunos también difieren que hay un eco de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. Ese sí lo vamos a leer y lo vamos a buscar allí en pantalla. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. Dice, esto es lo que dice Salomón: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay quien haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7, versículo 20. No hay, llegó a decir Salomón con toda su sabiduría. También dice, y eso es importante porque Pablo enfatiza, y eso debe de quedar muy claro en nuestra mente en esta mañana, que no hay justo. Y usa la palabra allí justo, porque precisamente eso es lo que él va a hablar al final del capítulo 3. ¿De qué va a hablar él? De cómo Dios nos justifica. De cómo Dios justifica a aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que Dios declara a los injustos como justos. ¿Solo por qué? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por haber puesto toda nuestra confianza, por habernos arrojado a los brazos de Cristo y haber dejado a un lado nuestros méritos, la religiosidad y nuestras obras. Sino que no confiamos en nuestros méritos ni nuestras obras, no colocamos nuestra diligencia en eso, sino confiamos en los méritos, en la obra y en la justicia de Cristo demostrada en la cruz del Calvario. Amén. Aparte de la gracia de Dios, no hay justo. Pero con la gracia de Dios y poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios justifica, declara justo a todos aquellos que ponen su fe en Cristo gratuitamente. Esa falta de justicia se revela en una vida apartada de Dios. Por eso nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo lejos de Dios. El hombre allá afuera sabe que es pecador, sabe que vive lejos de Dios, sabe que la vida que lleva no es la vida que agrada a Dios. Y la manera de nosotros evangelizar y predicarle no es mostrarle lo pecador que son, porque ellos lo saben, sino más bien mostrarle el amor de Dios, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. En eso consiste el Evangelio y en eso consiste el amor de Dios. Que Él no vino por justo, por injusto, sino por los injustos. No vino por los sanos, sino por los enfermos. Entonces, dice allí en el versículo 11, mire lo que dice el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Una vida apartada de Dios, y eso debe de quedar fijado en nuestra mente. El pecado es principalmente una afrenta a la gloria de Dios.
una afrenta a la santidad de Dios. Cuando David se arrepiente de su pecado después de haber pecado con Betsabé, él dice: Señor, sé propicio a mi pecador, porque solo contra ti, solo contra ti he pecado, porque primero, Señor, te he ofendido a ti, porque no he guardado tus mandamientos. Es por eso que cuando usted responde con ira, sus celos, su mente, su corazón, cuando usted toma algo que no es suyo, cuando usted muestra orgullo, obviamente pecamos con otras personas, pero principalmente estamos ofendiendo a Dios. Hay algunos cristianos que no entienden esto, porque a veces dicen: yo no lo perdono, porque el único que perdona es Dios. Y el Señor dice: ¿cómo te voy a perdonar yo si no perdonas a tu prójimo? Entonces ellos creen a veces, o creen por su autoengaño, por su religiosidad, que son buenos y que están bien con el Señor. Entonces debemos de entender que cuando ofendemos a alguien, cuando nos airamos contra alguien, cuando actuamos mal en contra de alguien, cuando hablamos mal para agredir y dañar la imagen de alguien, estamos atentando contra la imagen misma de Dios, porque en cada persona está la imagen de Dios reflejada. Por eso debemos de entender este texto, pero también dice que cada ser humano se ha desviado, versículo 12, todos se desviaron de Dios, porque eso es lo que va a tratar el contexto. En el versículo anterior dice: no hay quien busque a Dios. Entonces, todos se desviaron ¿de quién? De Dios. Y luego dice que están apartados, pervirtieron su camino, se alejaron de Dios, todos se desviaron. Es decir, no glorificamos a Dios, no lo tomamos en cuenta cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones. ¿Alguna vez usted, cuando no estaba en Cristo, usted pensaba, cuando venía un problema a su vida, una dificultad, usted pensaba y decía: ¿cómo glorifico yo a Dios para salir de este problema? Por nuestra mente no pasaba a Dios. Más bien hacíamos lo que bien nos parecía. Nos buscábamos lo que producía mayor placer, o lo que pensábamos que era bueno. Eso es lo que significa: todos se desviaron, cada uno se fue por su camino pensando lo mejor que era para él. Dejados a nosotros mismos, escúcheme, sin la intervención de la gracia de Dios, estamos perdidos. Dejados a nosotros mismos sin la intervención de la gracia de Dios, estamos perdidos. Sin entendimiento, somos necios y no hay ningún deseo en el corazón del ser humano que busque a Dios. Por eso a veces evangelizamos mal. Cuando alguien está pasando por algún problema, una calamidad, por una enfermedad, busca a Dios. Busca de Dios. No hay en nuestra fuerza, dejados a nosotros mismos, quien busque a Dios. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, todo eso cambia. ¿No se dio cuenta que todo eso cambió en su vida? Ahora sí hay un deseo de venir a la iglesia. Ahora sí hay un deseo de escudriñar la Escritura. Ahora sí hay un deseo de estar en comunión.
un día como hoy, el día del Señor, los unos con los otros. Ahora, si hay un deseo de querer vivir para Dios, agradar a Dios. Ahora, si hay un deseo de querer aprender la verdad de Dios. No es por usted, sino porque Dios hizo una obra en su corazón. Ahora usted es, como dice la Escritura, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas para la gloria de su nombre. Tu pecado fue perdonado, ahora tienes el deseo de agradar a Dios. Entonces los incrédulos quieren seguir al mundo, quieren seguir a sus falsos dioses, y todo eso trae consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Una vida sin propósito, una vida vacía. Porque el que no le sirve a Cristo, el que no está en Cristo, vive una vida sin propósito, sin esperanza. Siempre yo lo he dicho, vive errante en la vida. Hoy está aquí, mañana está allá, hoy hace una cosa, mañana hace otra. ¿Y todo eso por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, uno vive errante en la vida. Eso fue lo que dijo Caín cuando Dios dijo: ahora quitaré mi presencia, te arrojaré de mi presencia. ¿Qué dijo Caín? Señor, grande es mi castigo. Ahora yo viviré errante en la tierra, y cualquiera que me viere me matará. ¿Cómo vive el hombre sin Cristo? Errante. No sabe de dónde viene, ni en dónde está, ni para dónde va. Así vivíamos nosotros, ciego, desventurado, miserable, sin gozo, sin esperanza, sin realización. Pero gloria a Dios que un día Cristo vino a nuestra vida, Cristo vino a nuestro encuentro, porque Él lo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora sí, vivimos una vida con propósito. En el mundo se sufre, se llora, se pasa por muchas necesidades. Todos nosotros lo vivimos. Pero con una gran diferencia. Acá también se sufre. Acá también se llora. Acá también se pasa por momentos duros. Pero ¿sabe qué es todo lo bonito de esto? Que acá todo esto pasa, pero hay esperanza. Todo eso pasa porque hay propósito. Y la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, y como consecuencia de haber alejado de Dios, desviado de Dios, a una se hicieron, ¿qué dice allí? Inútiles. Inútiles, vacíos, sin propósito, sin esperanza. Así describe Pablo a los incrédulos en Efesios, ajenos de Dios, sin esperanza en el mundo. Y no solamente es una existencia vacía, sino es una existencia mala, perversa. Mire, sigue diciendo el versículo 12: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hablan mal, deciden mal, actúan mal, piensan mal. ¿Y todo eso por qué? Porque se desviaron de Dios, porque no los reconocen en sus caminos. Entonces todo eso afecta, en primer lugar, el pecado afecta nuestra relación con Dios. Y eso es muy importante. La segunda estrofa dice que el pecado corrompe nuestras palabras.
afecta nuestras palabras, no hay evidencia de lo extendida que es la maldad que las palabras que salen de nuestra boca. Y en estos textos que vamos a leer rápidamente hay una progresión. Mire que menciona varios órganos del cuerpo que están relacionados con el habla. Primero, mire ahí en el versículo 13, ¿qué dice? Habla de la garganta y luego menciona la lengua y después menciona los labios. En el versículo 14, la boca. ¿De dónde salen las palabras? ¿Por dónde salen? Por la boca. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que sale de nuestra garganta. Luego es articulada por nuestra lengua, luego es pronunciada por nuestros labios y luego sale por nuestra boca. Hay una progresión aquí. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que cada uno de nuestros órganos, de nuestros miembros, están en primer lugar manchados por el pecado, totalmente contaminados, llenos en gran manera. Es decir, la garganta tiene un origen corrupto. Dice el versículo 13 que la garganta es un sepulcro abierto. ¿Alguna vez usted ha visto un sepulcro abierto? Yo vengo de un pueblo llamado Guaranda, Sucre. Y muchas veces las personas ahogadas o antes cuando la violencia estaba mayor, asesinaban a las personas, las tiraban en el río Cauca. Luego de 3 días o 4 días, esa persona la encontraban flotando con su estómago todo reventado. Ya después de 5 o 6 días lo encontraban, los traían a la orilla de los ríos. Muchas veces uno iba a ver para ver quién era y no soportaba el hedor. ¿Por qué? Porque estaba podrido, dañado, contaminado, corrupto. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que el origen de esas palabras es un origen corrupto. Sepulcro abierto es su garganta, y luego menciona la lengua, la que articula las frases que nosotros decimos. ¿Cómo describe la lengua? Versículo 13 sigue diciendo, con su lengua engañan. Vaya mirando bien. Tomamos la garganta. Ahora pasamos ¿a qué? A la lengua. La lengua que engaña. ¿Qué quiere decir? Que es mentirosa. El hombre es así, mentiroso por naturaleza. Hoy dice una cosa, mañana hace otra. Nunca cumple lo que promete. Habla falsedades. Dice verdades a media. Incluso muchos inventan falsedades, exageran para su propia conveniencia. Muchos cuentan chismes con el propósito de dañar, de destruir. Todo lo hacen ¿con qué? Con su lengua engañan. Algo muy similar dice Santiago en el capítulo 3, versículo 6. Dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice que es un pequeño fuego que puede crear tan grandes incendios. Todo eso lo hace la lengua. Puede causar tanto daño, puede destruir a las personas. En segundo lugar, primero la garganta, la lengua, y en segundo lugar, ahora también dice los labios. ¿Qué son los labios? Los que se mueven al pronunciar las palabras. ¿Y qué dice allí? Veneno de áspide. Veneno de áspides hay debajo de sus labios.
que nuestra forma de hablar, las palabras que salen de nuestra boca, envenenan. ¿Y qué es lo que le pasa a una persona cuando ingiere veneno? Se muere, ¿cierto? Se intoxica, mata, hiere a los demás, ofende hasta lo más profundo, contamina el alma, divide a los amigos, envenenan las situaciones. Todo eso con los labios, las palabras que van saliendo por nosotros. ¿Usted cree que Pablo está exagerando aquí con lo que él está diciendo? ¿Alguna vez usted ha experimentado en su propia vida que lo han insultado, se han burlado de usted? ¿Han hablado mal a sus espaldas? ¿Cierto que eso duele? Hiere, ofende, mata, dice Pablo. Y mire la última frase en el versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ese es el tipo de persona que siempre está peleando con el uno y con el otro. Siempre está hablando mal del uno y del otro. Esa es la vida del hombre corrupto. Esa es la típica conversación humana entre dos personas. Hablar mal de los demás porque no tienen a Cristo en su corazón. No solamente es algo ocasional, sino que Pablo también dice aquí en el versículo 14, su boca está llena, totalmente llena. ¿Llena de qué? De maldición, llena de amargura. Eso es lo que tienen en su boca. Por eso Pablo toma una estrofa especial para referirse aquí de esos pecados de la lengua. Entonces, nuestra depravación por eso es total y universal. En el tercer lugar de la estrofa también nos dice de cómo el pecado corrompe nuestras relaciones interpersonales. Es una cita que está en Isaías 59 y lo describe o lo expresa en maldad, en acción, en contra de nuestro prójimo. Ahí en Romanos 9:15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Pasamos de la garganta, ya primeramente ahorita hablamos del corazón, de la mente, de la garganta, de los labios, de la lengua, de los labios. Ahora vamos ¿a dónde? A los pies. ¿Los pies son qué? Apresurados para derramar sangre. Está hablando aquí del asesinato. Y no solamente está hablando aquí del asesinato físico, porque también Juan dijo, aquel que aborrece a su hermano es homicida. Amén. Entonces vemos aquí que está hablando de los homicidios que ocurren también, que vemos hoy en día, de asesinatos. Jesús también dijo que cuando insultamos a nuestro hermano somos homicidas. ¿Por qué? Por lo que dijo ahorita, estamos yendo en contra de la imagen de Dios sobre la persona. El asesinato, entonces, el punto de esta frase es mostrar cómo los seres humanos infringen destrucción y miseria a otras personas. Eso es lo que vemos hoy en día. Versículos 16 al 17 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Luego el versículo 17, y no conocieron camino de paz. Aquí no se refiere a personas desorientadas, sin propósitos, vacías en su vida, sino que se está refiriendo a sus relaciones interpersonales. ¿Llenas de qué? De quebranto, llenas de desventura, llenas de miseria, y nunca pueden encontrar la paz, y por eso son violentos, son conflictivos y son agresivos. Y yo creo que Santiago complementa esta frase de Pablo, porque en Santiago capítulo 4 versículo 1 dice, él hace una pregunta y él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
Y la respuesta que Él da es: no es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. ¿Combaten en dónde? En nuestros miembros. No es de tu corazón, no es de tu orgullo, que hay tantas divisiones y peleas, hay guerras entre las naciones. Entonces todo eso comienza ¿de dónde? Del corazón. ¿Cuál es la solución para tener paz realmente? Porque muchas veces nosotros pasamos por muchas situaciones y a veces decimos: yo quisiera desaparecerme de aquí y aparecer en otro lugar y comenzar de cero. Algunos se van de la iglesia porque creen que la solución es irse de la iglesia. Otros creen que la solución es dejar a sus hijos, a su esposa, o dejar a su madre o a su padre, dejar sus casas, o incluso otros creen que es irse del país. Otros creen que es irse de la ciudad. ¿Cuál es la solución? Porque déjeme decirle que para donde usted se vaya, va a seguir viviendo quebranto y desventura. Y no encontrarás paz en tu corazón. Porque el problema es tu conducta. El problema está en tu corazón. Porque a veces pensamos así: ya me aburrí de todo, me aburrí de la iglesia. Voy a hacer lo que nunca he hecho. Me voy a ir a otro lugar y allá voy a empezar de cero. Toda persona que ha hecho eso ha terminado en consecuencias terribles. Y lo dije ahorita con el hijo pródigo. ¿Será que va a ser mejor estas decisiones? No va a ser mejor, porque tu corazón sigue allí y tu corazón sigue siendo malo, perverso y orgulloso. Y si usted se va, se lleva esa maleta en su corazón. Se lleva su lengua, se lleva sus palabras, su envidia, su celo, su codicia. Más bien lo que el hombre y la mujer necesita es una transformación del corazón. Necesita un nuevo corazón. Ahora tenemos que enfatizar con todo lo que hemos dicho en este momento: el comportamiento natural del ser humano, normal del ser humano sin Cristo, y eso lo vemos hoy en día en las noticias, y muchas veces decimos: el mundo cada vez está de mal en peor. Lo vemos en las redes sociales, hay tanta maldad, hay tanta violencia, tantos asesinatos, pero todo esto es normal, porque ese es el corazón que vive lejos de Dios. Tenemos que entender esa parte. ¿Todo por qué? Porque son incrédulos, no tendrán paz ni vivirán en paz, porque no conocen al Dios de paz y por lo tanto no podrán manifestar esa paz en su corazón y tampoco podrán manifestar en esas relaciones personales. ¿Cuál es la raíz de todo eso? ¿Cuál es la razón de toda la maldad, de toda la depravación y de toda la corrupción? La conclusión es versículo 18 y finalizamos: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es una cita del Salmo 36, versículo 1. Esta es la condición del por qué hay tanta maldad, por qué el ser humano es corrupto. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios, porque no reconocen a Dios, porque no le glorifican a Dios, porque no les dan gracias a Dios. ¿Y cuál es el producto de esta vida? ¿Cuál es el propósito de nosotros vivir la vida? Es glorificar a Dios. No es hacernos ricos. No es llegar a ser grande, famoso, o influencer, o artista. Es glorificar a Dios. Por eso el escritor de Eclesiastés termina todo su discurso diciendo: la vida consiste en temer a Dios y apartarse del mal. Teme a Dios
y apártate del mal. Ese es el fin del ser humano: glorificar a Dios, honrar a Dios, temer a Dios. Pero el ser humano busca, en el deseo de autoglorificarse, busca su deleite propio, busca su autogratificación y no glorifica a Dios. Más bien minimiza a Dios, no toma en cuenta a Dios, no lo reconoce como el soberano. ¿Y cuáles son las consecuencias después? Todo lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto? Una vida triste, una vida mala, una vida vacía, una vida sin propósito, sin Dios y sin esperanza. Lo que Pablo ha descrito en todos estos pasajes de forma tan gráfica es lo que nosotros conocemos teológicamente hablando, la depravación total del ser humano, la depravación universal del ser humano. Y eso significa que absolutamente todos, sin la gracia de Cristo, apartados de Dios, somos pecadores y merecemos el juicio de Dios. Pero además de eso, no solamente somos pecadores, sino que además de eso, como podemos ver aquí en la enumeración de diversos órganos, porque dice la garganta, luego dice los labios, la lengua, los pies, los ojos en el versículo 18, y antes de eso menciona el corazón. Entonces tenemos que decir ante todo esto que el pecado ha afectado todos los aspectos y todas las áreas de nuestro ser. Todas las áreas de nuestro ser. Entonces no podemos decir que yo peco con mis manos, pero no peco con mis ojos. O yo peco con el corazón y no peco con mi mente. Todo nuestro cuerpo está manchado por el pecado. Nuestro entendimiento está entenebrecido. Nuestros aspectos de nuestro ser están manchados, contaminados, corrompidos con el pecado. Nuestra lengua es engañadora. Nuestros ojos no temen a Dios. Nuestro corazón es corrupto. Nuestra voluntad es esclava. Todo ha sido afectado. Entonces, queridos hermanos, no podemos hacer nada para estar bien con Dios. Ninguna obra, ningún mérito, ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos manchados por el pecado. Quizás usted dice, bueno, yo no soy tan malo como aquel violador. Yo no soy tan malo como aquel depravado, como aquel asesino. Pero sabe que cuando nosotros vemos en las noticias un violador, un asesino, un terrorista, esa persona pudo haber sido uno de nosotros. Porque sí, es cierto, no somos tan malos como ellos, tan depravados como ellos. ¿Sabe por qué? Por la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dejado leyes. Hay leyes. Y posiblemente no eres tan malo porque no quieres ir preso. No quieres perder tu vida. Por lo que te inculcaron en la casa, por la religión que te inculcaron, no eres tan depravado. Pero déjeme decirle entonces que, como dije ahorita, este es un panorama deprimente, pero también al final les dije que le iba a dar la esperanza. ¿Cuál es la solución a todo esto? No es mi cura, sino lo que Dios ha determinado en su palabra. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Cristo que vino a la tierra. Él pudo haberse quedado en el cielo, pero Él se humilló, se despojó de sí mismo y tomó naturaleza humana, se hizo hombre para venir en rescate nuestro. ¿Por qué vino a la tierra? Él mismo dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes eran esos? Nosotros. Vino con ese propósito específico de pagar por nuestra salvación. Ahora, ¿cuál es el precio que Él tenía que pagar? Recuerde que nadie lo podía pagar. Usted no lo podía pagar. No puedes hacer nada para comprar tu salvación. Pero como Cristo es Dios,
Como Él sí vivió una vida perfecta, Él pudo pagar el precio. ¿Y cuál fue el precio? La muerte en la cruz. Su propia sangre, no solamente su muerte física, sino también todo lo que involucra espiritualmente. Él vivió el infierno en carne viva. En Semana Santa muchas veces se ve en las películas, hay una película donde habla de la pasión de Cristo, que es la que muestran todo el panorama sangriento que podemos ver allí. No la realidad de lo que Cristo vivió, pero es algo que muestra lo horrenda que fue la muerte en su carne física. Muchos quizás son tocados, salen llorando, pero nunca salen transformados ni arrepentidos, sino más bien conmocionados. Porque no basta con ver la muerte física de Jesús. Tenemos que entender qué fue lo que Él hizo. Entonces, Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Nosotros merecíamos ese castigo. Él no lo merecía. Nosotros merecíamos morir en la cruz, sufrir el infierno, pero Él lo hizo por nosotros. Por eso que Él en la cruz dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué dijo eso? Porque realmente es una de las formas misteriosas que no podemos entender, que en ese momento su Padre volteó su rostro y derramó su ira sobre su propio Hijo. Esa ira que usted y yo merecíamos, pero que cayó sobre Él. No por su pecado, sino por nuestros pecados. Dios puso nuestros pecados sobre Él, y cuando lo vio, Dios tenía que castigar el pecado y castigó nuestro pecado en Él. Sufrió la ira de Dios, vivió en carne propia lo que es estar apartado de Él, sufrió el infierno por nosotros durante las horas que estuvo en la cruz. Eso fue lo peor, eso fue lo angustiante, fue lo más doloroso, pero verdaderamente Cristo sufrió por nosotros. Por eso al final, cuando Él terminó de sufrir, ¿cuáles fueron sus palabras? Consumado es. Es decir, el precio ha sido pagado. Todo ha sido consumado. Ya está pagada la deuda por el pecado de cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan una alabanza a nuestro Dios? Ese es el sacrificio, la muestra más grande de amor de toda la historia. Y por eso Pablo, después de decir que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos bajo juicio, que ya no vamos a ir al infierno, pero que también somos esclavos del pecado y que no hay nada que usted y yo podamos hacer. El versículo 21 dice: pero ahora, ¿cuándo? Ahora ha ocurrido algo, ahora Dios ha hecho algo. Ahora hay algo que marca la diferencia. ¿Y cuál es? Dice: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia que fue testificada por la ley y por los profetas, es decir, por el Antiguo Testamento. Versículo 22 al 24 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo, o sea, en la obra de Jesús. Por medio de la redención, por medio del precio que Él pagó en la cruz. Si usted tiene fe en Él, eres justificado gratuitamente por su gracia. Querido amigo y hermano que estás aquí, si no has aceptado a Cristo, hoy es la mañana en que puedes hacerlo. Reconoce que eres injusto, que eres un pecador
y que en este momento, con amor, te digo, arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios ahí donde estás. Cree en la obra que Él hizo por ti. Dile, cierra tus ojos y dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. A partir de este momento, confío en tu gracia, porque sé que seré salvo no por obra o por mérito alguno, sino por tu gracia. Precisamente esa es la gracia que nos puede sacar de la condición, de nuestra depravación, de nuestra inhabilidad. No hay absolutamente nada que podamos hacer, pero Cristo lo hizo todo por ti. No somos salvos por obras, no somos salvos por lo que llegásemos a hacer por nuestros méritos, somos salvos por la obra en la cruz. Por eso, escucha la exhortación, ruégale a Dios, clámale a Dios ahí donde estás, que Dios provea esa salvación maravillosa sobre tu vida. Si hoy renuncias a cualquier deseo de autosalvación y te humillas y te arrepientes y le pides perdón a Dios y le dices: Señor, te abro la puerta de mi corazón. Señor, yo creo en ti. Señor, tú eres Dios soberano, poderoso. Tú eres el dador de la vida eterna. Señor, límpiame mis pecados. Dame una vida con propósito, una vida con gozo, porque he vivido toda mi vida. He vivido cosas duras. Hoy me he dado cuenta la fealdad de mi propia carne, lo ciego que estaba. Hoy me he dado cuenta que en mí no hay nada bueno. Ayúdame, Señor. Jesús dice en San Juan 6:47, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dile: Señor, reconoce que solamente es por la gracia de Cristo que somos salvos, solamente por nuestra fe en Él. Clámale al Señor. Y si eres cristiano, dale gracias con tus propias palabras de cómo Él ha obrado en tu vida, de cómo Él te ha traído en todo este peregrinaje, cómo Él te ha suplido todas tus necesidades, cómo Él ha estado en los momentos duros, en los momentos difíciles, cómo Él ha sido fiel, aunque muchas veces nosotros hemos sido fiel. Dale gracias, porque por medio de Cristo hemos sido bendecidos. Exprésale lo que hay en tu corazón. Amigo, exprésale al Señor que eres un corrupto por naturaleza, un pecador, que cuántas veces has intentado mejorar tu propia vida en tu fuerza, en una religión, pero que hoy te has dado cuenta que estás en el mismo lugar. Hoy hay salvación para ti. Puedes ponerte sobre tus pies por un momento y levantar tus manos y medita en esta adoración de cómo Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión.